De esta predicación le hemos colocado como título Características divinas de Jesús. Ese es el tema. Características divinas de Jesús. En los últimos siglos, particularmente el siglo pasado, el siglo XX, mucho se ha escrito en relación acerca de Jesús. Diferentes comentaristas, autores y otros del mundo secular se han dado la tarea de investigar acerca de Jesucristo. Y se han escrito muchos libros, uno de ellos Jesús histórico, el cual intentan muchos hablar acerca de la vida de Jesús, cómo fue su ministerio y cada uno de sus milagros. Muchos de estos investigadores, entre ellos seculares, han buscado encontrar algo que no concuerde y que pueda desprestigiar el ministerio y el evangelio de Jesús. Sin embargo, los esfuerzos de estos escritores e investigadores han sido infructuosos, porque lo único que han realizado es contar o narrar puntos de vista en relación a lo que fue o a lo que en su momento fue el ministerio de Jesús. Pero a Dios gracias que la iglesia de Dios, usted y yo como cristianos, tenemos la bendición de conocer la grandeza de Jesús a través de los evangelios, a través de aquellos hombres que caminaron con Él durante 3 años y medio. A Dios gracias que nosotros esta tarde-noche podemos reconocer que si queremos conocer de Jesús, el lugar específico para saber de Jesús está en la palabra de Dios, no en los pensamientos de los hombres. Y es así como esta tarde, a través de este evangelio de Lucas, Dios quiere que conozcamos algo importante de la vida de Jesús. Y es de que Jesús es Dios. Fue 100% hombre y 100% Dios. 5 atributos encontramos en este pasaje que hemos leído, 5 atributos que son particularmente atribuidos a Dios. Los atributos hacen referencia a aquellas características que hablan de Dios. En este pasaje del versículo 1 al 11 encontramos 5 atributos manifestados que tienen que ver con Dios, el Creador, y que fueron también mostrados o evidenciados en la vida de Jesús. El primer atributo que encontramos de que Dios es verdadero. Dios es verdad. Según la Biblia encontramos que Dios lo que dice o lo que ha pronunciado a través de los profetas y los apóstoles son palabras verdaderas. Dios no está experimentando. Todo lo que Dios ha pronunciado y está registrado en la Biblia son cosas verdaderas. Encontramos un segundo atributo en este pasaje y es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia. Y este atributo de la omnisciencia de Dios hace referencia a que Dios sabe todo lo que existe. ¿Dios sabe qué, hermanos? Todo lo que existe. Es decir, Dios sabe qué hay en su mente. Dios sabe cómo se conduce. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, lo que el hombre piensa y maquina, Dios sabe todas las cosas y esto debe de producir temor en nuestras vidas. A veces pensamos que lo que estamos maquinando en nuestra mente nadie lo sabe, quizás no lo sabe el esposo, tampoco lo saben los hijos, pero sí sabe Dios lo que estás pensando. Un tercer atributo que encontramos aquí es de que Dios es poderoso. Dios es un Dios todopoderoso, no tiene límites. Dios puede cambiar las cosas de una manera importante, monumental. Y otro atributo que encontramos ahí es que Dios es santo. La santidad de Dios nos habla que todo aquel que quiera estar cerca de Dios tiene que limpiarse a través de Cristo y que debe de procurar una vida de rectitud, la cual glorifica a Dios. Encontramos aquí un último atributo en el pasaje que vamos a abordar, es que Dios es misericordioso. Y a Dios gracias por ello, que Dios es misericordioso.
que en esa misericordia podemos encontrar perdón para nuestros pecados, que podemos recibir el consejo de su palabra y que a pesar de cómo somos y cómo nos comportamos, encontramos en su misericordia una oportunidad para arreglar nuestras vidas. Amén. Amén. Con esa breve introducción vamos a ir al pasaje de Lucas 5, versículo 1. Dice el versículo 1, aconteció que, esas palabras, aconteció que, nos habla que había pasado un tiempo, no sabemos cuánto. Recordemos que el capítulo 4, versículo 38 hasta el final, en el 44, Jesús hizo ciertos milagros. Entre ellos encontramos que él sanó a la suegra de Simón, Pedro. También encontramos que sanó a mucha gente en Lucas 4, 40 al 41. Encontramos que Jesús fue y predicó en el desierto. Y encontramos de que muchos fueron liberados. Después de ese evento, no se sabe cuánto tiempo, horas o días pasaron. Pero dice Lucas, aconteció que después de ese tiempo, Jesús se fue al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es un lugar cerca del mar de Galilea, el cual se alimentaba de agua del mar Jordán. El lago de Genesaret era un lugar muy importante. Estaba en la parte norte de Israel, Jesús en ese momento. Y dice que él estaba junto a un lago. Y dice el versículo 1, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. En el tiempo de Jesús, la gente tenía deseo de escuchar de él. Habían visto los milagros, sanando a la suegra de Pedro, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos. La gente tenía deseo de escuchar de Jesús. Y dice el versículo 1 al final que la gente se agolpaba. Me encontraba un dato en relación a uno de los estudiosos del primer siglo, Flavio Josefo. Dice que Galilea era una ciudad grande que tenía una cantidad importante de habitantes. Encontramos entonces que una multitud seguía en ese momento a Jesús. Tenía una inquietud por escuchar a Jesús. Ahora dice al final del texto 1, para oír la palabra de Dios. Y esto nos habla que en el tiempo de Jesús la gente tenía hambre y sed de Dios. Hoy no es la excepción. En el siglo XXI hay mucha tecnología, pero hay mucha sed en el ser humano de escuchar de Jesús. La necesidad de Dios es muy grande. Y Jesús puede alimentar el corazón saciado del hombre que camina en esta tierra. La palabra dice que había muchos deseos de oír de Jesús. El interés era muy grande para escuchar lo que Jesús podía decir en ese momento. Ahora recordemos que Jesús venía y predicaba lo que el Padre le había dado. Juan capítulo 8, versículo 31, dejo un apartado ahí. Vamos a ver qué era lo que Jesús hablaba en ese momento, porque la gente tenía deseo de escuchar y lo que Jesús hablaba era la palabra de Dios. Dice Juan 8, 31 y 32, usted me alcanza. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este mensaje de Jesús era profundo. No solamente era hablar de Dios, sino lo que Dios quería en ese momento es de que todos entendieran que para poder recibir el mensaje y caminar en Cristo tenemos que obedecer los mandamientos. Llegado ese momento, dice el texto, que la gente conocería la verdad. Había mucho deseo y hambre por las cosas de Dios. Ahí mismo en Juan 8, 45, adelantito. Y a mí, ¿por qué digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
Y encontramos de que en el tiempo de Jesús, mucha gente fue escéptica, no le creyó al mensaje de Jesús. Eso sigue en el tiempo de hoy, sucede de igual manera. Se escucha de Dios, se escucha de Jesús, pero lo que se escucha muchas veces no se cree. Mi oración es que todo lo que escuchemos de Dios lo creamos, porque Dios no nos miente con el mensaje que nos ha dado en Cristo Jesús. Jesús dice, ustedes han escuchado el mensaje, la pregunta es, ¿por qué no creéis? Y aquí les habla a los fariseos del tiempo de Jesús. Había una necesidad y un deseo por escuchar el mensaje de Jesús. Vamos a regresar al texto de Lucas 5. Dice que Jesús estaba en ese momento. Y dice el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En el tiempo de Jesús, quizás también en el tiempo presente, los pescadores hacían esta actividad de noche. Ellos pescaban de noche. Y Jesús en ese momento, fíjese, de noche estaba este momento, y la gente estaba deseando escuchar de Jesús. Qué impactante debió de haber sido ese momento. No importó el momento del día, la gente tenía deseo de escuchar de Jesús. Había 2 barcas en ese lugar del lago de Genesaret, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Encontramos a hombres haciendo ciertas actividades, oficios. Versículo 3, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y este momento debió haber sido impactante para Pedro en particular. Imagínense al maestro en ese momento, en el lago de Genesaret. Se sube a la barca, la gente está a la orilla y comienza a predicar. Algunos han dicho que él estableció en ese momento un púlpito flotante. La acústica era importante en ese momento. Pero Jesús aún hizo algo muy importante. Yo leía este pasaje y vino a mí una pregunta que comparto con ustedes como iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús se subió a la barca solamente porque él lo pensó, o se subió a la barca con toda intención? Piensa esta pregunta. ¿Por qué Jesús se subió a esa barca que dice el pasaje del versículo 3? Y entrando en una de aquellas barcas, ¿por qué se subió Jesús a esa barca? ¿Fue porque se le ocurrió o porque se subió con toda intención a esa barca? Piensa esta pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús se subió a esa barca, que era la barca que el dueño era Simón Pedro? La respuesta es a esa pregunta que Jesús se subió a la barca de Simón Pedro con toda intención. Jesús, como Dios, nunca se acerca a la vida de ninguna persona solamente por acercarse. Jesús se acerca a la vida de cada ser humano con la intención de que su mensaje pueda producir vida eterna en esa vida. ¿Sabe que Jesús no llegó a tu vida por casualidad? Él llegó a tu vida, a tu familia y a tu hogar con toda la intención de que tú escucharas el mensaje y que a través de ese mensaje hoy aquí tú estuvieras. Jesús nunca llega por casualidad a la vida del hombre. Jesús nunca llega por casualidad a la vida de cada ser humano. Cada vez que Jesús llega a una vida, llega con el propósito que esa persona experimente la gracia de la salvación. Jesús no llegó a tu vida por casualidad. Esta tarde tú aquí no estás por casualidad. Toda la intención del Dios omnisciente llegó a tu vida. Dice el texto que subió a la barca, y la barca era de Simón Pedro. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Y en ese momento Pedro pensó que era algo común y corriente.
no tiene nada de relevante que Jesús esté conmigo en la barca. Pero Dios conocía el corazón de Pedro. Y aquí vamos a ver la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que Dios, ¿sabe qué, hermanos? ¿Se acuerda? Todo. La omnisciencia de Dios hace referencia de que Dios sabe todo. Y Jesús sabía que el corazón de Pedro necesitaba el mensaje del evangelio. Por eso se subió a la barca. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, fíjese ese momento, ponga atención. Jesús está sobre la barca de Simón, está predicando la palabra de Dios. Y en ese momento, después de hablar, le dice algo a Simón. Ahora recordemos que Jesús en ese tiempo era el hijo del carpintero José. Y el pescador experto, ¿quién era? Simón. Y un carpintero le dice a Simón cómo tienen que hacerse las cosas. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o vamos hacia adentro, Simón, y echad vuestras redes para pescar. Y esto debió haber sacado de contexto a Pedro, porque Jesús no sabía de pesca, pero como Él es omnisciente, Él sabía en qué lugar estaban los peces que necesitaba Simón. ¿Sabe que cuando yo leo esto, hermanos, me lleva a pensar y reflexionar que cuando Dios viene a la vida de alguien y le pide que haga algo, no es porque Dios quiere que lo hagas, sino porque a través de esa señal que Dios te pide que haga, Él quiere revelarse a tu vida. Para Pedro era simplemente peces. Para Jesús era un mensaje al corazón de Pedro. Y dice el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche Pedro estuvo ahí, haciendo su esfuerzo. Ahora recordemos que hasta este momento Pedro era un pescador, aún no era discípulo, tampoco lo había llamado Jesús. Pero Jesús ya había puesto su mirada en Pedro, así como Dios la ha puesto en ti. Solo quería ese momento. Dice el versículo, Señor. Ahora aquí la palabra maestro que encontramos en este lugar, la palabra maestro es epistates en el griego y significa comandante. Es decir, para Pedro la indicación de Jesús fue una orden. ¿Y sabe que siempre Dios nos habla en nuestras vidas? En el caso de Pedro fue para dónde iba a echar la red. En el caso de usted y mío va a ser algo diferente, pero el mensaje es el mismo. Dios siempre nos está hablando en nuestras vidas para que a través de esa enseñanza podamos entender de que Dios está en nuestras vidas y en nuestros hogares. Para Pedro fue algo irrelevante. Jesús le dice, échalo hacia allá. Pero dice el versículo 5 al final, mas en tu palabra, ¿qué dice? Echaré. Lo voy a hacer, Señor, porque tú me lo dices. Y cada vez que tú haces en tu vida lo que Jesús te pide, es un desafío para que crezcamos y nos demos cuenta de que Dios nunca se equivoca cuando nos pide algo en nuestras vidas. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Después de que bajaran las redes, Pedro se quedó asombrado de que Jesús tenía razón. Efectivamente pescaron muchos peces. Cuando Jesús habla esto, nos habla que su omnisciencia, Él sabe en qué área Dios quiere que corrijamos aquello que está mal. Saber dónde estaban los peces del mar en Galilea fue una demostración de la omnisciencia de Jesús para con la vida de Pedro. Un conocimiento sobrenatural. Sabe, hermano, que a Jesús no lo podemos engañar. Él sabe en qué estamos fallando y en qué quiere que corrijamos nuestras vidas. Juan capítulo 2, versículo 23.
Evangelio de Juan, capítulo 2, 23. Usted me alcanza. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esto es profundo, hermanos. Dice el versículo 2 que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25 nos dice que Jesús sabe lo que hay en cada persona. Y esto, hermanos, debe de producir temor. El que esta noche Dios nos diga que Él conoce todo, nos debe de llevar a una vida de temor, porque nadie peca en lo oculto. Todos pecamos a los ojos del Dios creador, y todo lo que hacemos, bueno o malo, Dios lo está viendo. No tienes que ocultarte de nadie. Dios te ve. Y te recuerda esta tarde que Dios nos ve constantemente. Jesús no necesitaba que nadie le dijera, Él sabía lo que estaba pasando. Y cuando le dijo a Pedro, échase allá la red, Pedro, es porque Él sabía lo que iba a recoger, con toda intención. Vamos a volver a Lucas capítulo 5, versículo 6, y vamos a ver la omnipotencia de Dios. Usted me alcanza en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron grande cantidad de peces, y su red se rompía. No solo pescó cualquier pesca, pescó muchísimo, más de lo normal. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Esto fue casualidad o fue con propósito? La respuesta es igual, fue con propósito. Jesús quería que Pedro se diera cuenta lo impactante que estaba recibiendo cuando él escuchó el mensaje de Jesús. Porque Jesús quería llevarlo a un lugar. Y el lugar es que Pedro se diera cuenta que estaba frente a la santidad del mismo Creador. ¿Sabes que cada cosa que tú vives en tu vida no es casualidad? Tiene un propósito de Dios. Y tú puedes decir, es que es un problema que no aguanto, pastor. Es una enfermedad que me tiene ahí. Eso que tú estás viviendo tiene un propósito delante de Dios. Y es que tú veas a Jesús en tu vida. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este hecho sobrepasó la expectativa de Pedro y de la gente que estaba ahí. Versículo 8. Viendo esto Simón, ponga atención, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre, ¿qué, hermanos? Pecador. Ahí quería llevar a Jesús a Pedro. Para Pedro eran simplemente peces. Para Jesús era que a través de ese evento reconociera a Pedro que el que estaba dirigiendo su vida es el mismo Creador. Quería a Jesús que Pedro se viera a sí mismo que su vida estaba manchada por el pecado y que necesitaba de la gracia de Cristo Jesús en ese momento. Reconoció que él era pecador. Jesús se revela en ese momento hacia Pedro. No solamente fue una simple pesca, era un propósito de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 27. Génesis 18, 27. En ese momento, el mensaje fue profundo. La enseñanza magistral de Jesús, el asombro de Pedro fue tan grande. Y la respuesta de Pedro frente a lo que estaba viendo en ese momento produjo en él temor y arrepentimiento.
La presencia de Dios fue tan grande en Pedro que él se arrodilló, cayó en tierra y comenzó a decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador. Génesis 18:27 encontramos, entre muchos ejemplos, el ejemplo de Abraham cuando estuvo frente a la presencia de Dios. Génesis 18:27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo. ¿Y qué más, hermanos? ¿Sabe que ese momento para Abraham representó que era algo insignificante ante la presencia de Dios? Exactamente fue lo que sintió en ese momento Pedro. La pesca, los peces, fue un evento para que Pedro se diera cuenta quién era Jesús. Lo que tú estás viviendo en tu vida esta tarde, hermano, hermana, es una manera para que te des cuenta de que Dios está interesado en tu vida. Para ti pueden ser problemas, para Dios son propósitos. Él te ama y Él quiere que tú vengas a Él para que Él pueda sanar y restaurar tu corazón. Versículo 10 de Lucas 5. Ahora, ese momento que narra Lucas 5:9 o 5:8, donde queda asombrado Pedro, reconoce su condición, no solamente fue a él, todos los que estaban con él. Versículo 9 de Lucas 5, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, no solamente fue a Pedro, fue a todos los que estaban en ese momento. Y asimismo, versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabe que esto es profundo? Porque a partir de ese momento, Pedro tiene un llamado por parte de Jesús. En el momento más alto de su vida, cuando más ganó en peces, cuando estaba mejor económicamente, porque tuvo una grandísima pesca, en ese momento Jesús lo llamó. Y sabes que esta noche también Jesús vuelve a llamar tu vida. En el momento que estás viviendo, cuando más económicamente pudo haber ganado Pedro porque tenía muchos peces, en ese momento Jesús lo llama y le dice: ahora, Pedro, ya no vas a pescar peces, ahora vas a ir y predicar el evangelio a aquellas personas que de mí necesitan. Qué hermoso es cuando Dios nos llama, hace un llamado a nuestras vidas, nos rescata de nuestra manera de vivir y ahora nos lleva a un nivel diferente. Ahora ya no vas a ganar dinero, ahora vas a ganar almas para el reino de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios por ello. En ese momento profundo, quería mostrarle Jesús a Pedro lo importante que era para él. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Era un momento exacto. Jesús quería mostrarle a Pedro lo importante que era ese evento. Vuelvo y repito, no fue una simple pesca milagrosa. Fue un evento que llevó a Pedro a reconocer que él necesitaba de Jesús. Ahora que te toque vivir a ti momentos difíciles, antes de que pienses y digas ¿por qué a mí? Mejor pregúntale a Dios: ¿qué quieres mostrarme, Dios, en este momento que estoy viviendo? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué necesito ver ahora que he dejado de ver en mi vida? Muchas de las cosas que vivimos en esta tierra tienen un propósito de Dios para nosotros. Antes de cuestionar ¿por qué a mí, Dios?, mejor dile: Señor, ¿qué quieres que aprenda en el momento que estoy viviendo? Para concluir, Isaías 57:15. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Libro del profeta Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, ¿me ayuda a leer? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Sabes que el mismo Dios, alto y sublime, se acerca a usted y a mí? No para decirte, en esto estás fallando, sino también para decirte, aquí estoy para sanarte y para restaurarte. Y a Dios gracias por ello, hermanos. El alto y el sublime, dice el texto. El santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también estoy con aquel que me busca de corazón. Puedo estar en lo más alto de los cielos, pero también me puedo acercar a la tierra, aquel corazón que clama y desea de mí. Si esta noche en tu vida hay necesidad de Dios, el mismo soberano y grande creador Dios puede llegar a tu corazón y puede restaurar y sanar el corazón quebrantado de lo que esté viviendo, hermanos. Y bendito sea nuestro Dios por ello. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta noche.